Uno de los atributos que solemos asociar con la figura del director de orquesta es su carisma. Esto hace que a menudo pensemos que el director es un ser mítico e inalcanzable. Los directores de orquesta surgieron hace más de 400 años y se consolidaron a partir del siglo XIX, cuando la dirección orquestal pasó a ser una especialidad, gracias al surgimiento de grandes directores que han llevado la dirección orquestal a niveles de profundidad y virtuosismo nunca antes alcanzados. Es por eso que en este video te presentamos los niveles de poder de los directores de orquesta. El primer nivel de nuestra lista lo ocupa uno de los primeros directores de orquesta de la historia. Hablamos de Jean-Baptiste Lully, que era un reconocido músico y bailarín franco-italiano de 1687. En aquel tiempo, los directores usaban bastones de hierro largos y pesados. Y en lugar de dibujar patrones de tiempo en el aire, el método consistía en golpear el bastón fuertemente contra el suelo, marcando así el ritmo de la obra. Así pues, el director Lully, además de ser el iniciador de la ópera francesa, pasó a la historia por haberse encajado accidentalmente el bastón en el pie, en lugar de golpearlo en el piso. Esto y la falta de higiene le causó una gangrena en el pie que lo llevó hasta la muerte. A continuación, tenemos al director de dos cabezas o cabeza dividida. A finales del siglo XVIII, los directores de orquesta solían ser dos personas, las cuales dirigían desde la posición donde tocaban su instrumento. El director de la orquesta barroca se encuentra en esta posición, ya que como el contrapunto dominaba la técnica musical de aquella época, no producía grandes cambios de tiempo o cambios de intensidad paulatinos. Así que el director no influía demasiado en el éxito de la orquesta. Beethoven, el director. Aunque hubieron más compositores que influyeron en la dirección orquestal, Beethoven le dio el impulso final que requería esta profesión, ya que con sus poderosas sinfonías llenas de matices y vertiginosos cambios de tiempo e intensidad, fue la persona que cambió el rumbo de la dirección orquestal. El director inventor. Es preciso mencionar en este nivel a nada más ni nada menos que al inventor de la batuta orquestal. Hablamos de Louis Spohr, del siglo XIX. Spohr fue un virtuoso compositor y violinista que, además de inventar el apoyo del mentón para el violín, fue un gran director de orquesta y el primero en utilizar una batuta en 1817.
el director de Guante Blanco. Y no nos referimos a un director que comete un crimen sin violencia, sino que hablamos de los directores que desde mediados del siglo XIX comenzaron a crear variedad de batutas, lujosas, simples, delgadas, con guantes blancos, de madera, de oro, e hicieron varios experimentos para situarse a dirigir en el centro o sentados, parados, echados de costado, de frente al público, sin batuta y con una mano. El director especialista. Como ya lo mencionamos, en el siglo XX surge la especialidad del músico como director de orquesta. Y luego de pasar por grandes directores como Weber, Spontini, Nicolai, Berlioz, Mendelssohn y Wagner, llegamos a los grandes directores del siglo XX. Ahora, y basados en una encuesta mundial, mencionaremos a los 10 directores más poderosos del siglo XX. Carlo Maria Giulini, el antidirector. Era un músico muy extravagante que no disfrutaba que le llamasen director. He aquí una de sus famosas frases. Soy fundamentalmente un músico que hace música con otros músicos y vive dentro de la orquesta, no fuera de ella. Pierre Boulez. Boulez fue mucho más que un compositor y un director. Su grado de intervención en todos los campos de la actividad musical no tuvo paralelo alguno. En 1971 sustituyó al gran Leonard Bernstein como titular de la Filarmónica de Nueva York. Arturo Toscanini, el maestro. Este violonchelista comenzó su carrera de director cuando, como integrante de una orquesta que iba de gira por Brasil, su director fue abuchado de tal forma que fue obligado a dejar el escenario. Y Toscanini tomó la batuta y debutó como director a los 19 años. Wilhelm Furtwängler, el director desnazificado. Fue un director excepcional y a pesar de ser acusado de haber dirigido la orquesta alemana en épocas de Hitler, los defensores de su obra afirman que su función artística estuvo dedicada exclusivamente a la investigación y a la música.
Simon Rattle, Sir Simon, fue el director principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín desde 2002 hasta 2018. Se consagró como director después de organizar y dirigir una impresionante versión de la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, mientras todavía estudiaba en la Academia de Música de Londres. Nikolaus Harnoncourt, un genio sin batuta. Dirigía solo con su cuerpo y no dirigió jamás con batuta, prefiriendo inspirar y convencer a los músicos de su orquesta. He aquí una de sus frases. Todos comprenderemos muy pronto que no podemos renunciar a la música, que nos podemos entregar confiados a la fuerza y al mensaje de la música de un Monteverdi, un Bach o un Mozart. Entre más profunda y ampliamente nos preocupemos por el entendimiento de esta música, más veremos lo que esta música también es, mucho más allá de la belleza, y cómo ella nos penetra y nos inquieta con la multiplicidad de su lenguaje. Nikolaus Harnoncourt. Herbert von Karajan, el oscuro pasado de un director. Aunque su vinculación al partido nazi en 1935 siempre ha sido señalada como determinante en varios aspectos de su carrera, pudo sobreponerse a ello con notables actos, como en 1960 Karajan pudo colocar la primera piedra en la ceremonia para la construcción de la nueva filarmónica y reemplazar a la imponente Altphilharmonie de Berlín, destruida durante la guerra. Logró eliminar la barrera entre el ejecutante y la audiencia, situando la orquesta y la música en el centro del espectacular recinto. Karajan personificaba al tipo de conductor del siglo XX, enérgico, carismático, visionario y dedicado, no solamente a la música, sino a otras de las buenas cosas de la vida. Claudio Abbado, el director de Los Jóvenes. Además de ser el director que se había caracterizado hasta entonces por un seguimiento preciso de la partitura y del estilo del compositor para alcanzar una trascendencia inigualable con sus interpretaciones, también fue muy conocido por su trabajo con los músicos jóvenes, fundando varias orquestas y estableciendo una estrecha relación con el sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Además, impulsó y apadrinó al director Gustavo Dudamel.
Leonard Bernstein, el rostro de un director. Fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial. Célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York, por sus conciertos para jóvenes en la televisión de la década de 1960. Este director era tan poderoso que podía dirigir a toda una orquesta solo utilizando su rostro. Ocupando el puesto del director de orquesta más poderoso de todos, hablamos de Carlos Kleiber, el alquimista de la música. Un mítico director con una técnica y capacidad que rozan la perfección. Un director que se negó al ofrecimiento de suceder al mismísimo Karajan como director de la Filarmónica de Berlín. No concedía entrevistas, cancelaba muchos conciertos, vivía en una montaña sin teléfono ni distracciones. Tenía un repertorio bastante reducido, pero sus versiones de Beethoven, Brahms y Schumann se consideran definitivas. Era un personaje complejo, enigmático, invulnerable. Una de sus famosas frases: "Estoy perdido para el mundo", parecía vivir al límite de la sensibilidad musical. Dirigía con gestos elegantísimos, sin ninguna rutina, con un tempo muy vivo, como movido por un fuego interior. Su poder estaba fuera de los límites. Era capaz de arrastrar a los músicos, dirigiéndolos solo con una mano, con un gesto, solo con la mirada.